sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Nos vamos a enlazar vía telefónica y le agradezco mucho al maestro Manuel Edmundo Ramos, es presidente de la SOS Discriminación Internacional en Querétaro, que ayer, por cierto, también refería, obviamente, sobre esta necesidad de, pues, aprender a atender, a trabajar, a coordinar esfuerzos para que la homofobia, lesfobia, bifobia y transfobia interiorizada, obviamente, pues no afecten a la población LGBTIQA+, y que también a la heterosexualidad, obviamente por los prejuicios, la discriminación y la estigmatización que la han generado, que afectan la salud mental, que afectan al bienestar y que afectan a la vida cotidiana, tema obviamente importante que debemos hablar en voz alta a través de los diferentes espacios informativos en la sociedad queretana. Mi querido maestro Manuel Edmundo Ramos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias. Saludos a todo el auditorio. Gracias por tomarnos la llamada y gracias por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querido Manuel. Y obviamente te escuchábamos además en esta conferencia el día de ayer a propósito de la necesidad, no sé si es replantear lo que obviamente tendríamos que estar considerando de lo que tiene que ver justamente con esta lucha que durante muchos años en favor de los derechos humanos han logrado, han también posicionado a nivel nacional y a nivel internacional, y que hoy en Querétaro también tendría que escucharse y precisarse puntualmente, mi querido Manuel Edmundo Ramos. Sí, fíjate que el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, porque precisamente siguen existiendo comportamientos violentos contra la comunidad sexualmente diversa que atentan contra su dignidad humana y sus derechos humanos. En ese sentido, en algunos países también no ser heterosexual sigue siendo equivalente a estar enfermo o cometer un delito. Por eso el 17 de mayo nos recuerda que en 1990 la Organización de las Naciones Unidas señaló y quitó de su catálogo de enfermedades la homosexualidad, porque no hay nada que curar en el tema de las orientaciones sexuales. Y en ese sentido, precisamente nosotros abordamos el tema de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia interiorizada, que como ya lo comentabas, afecta a todas las personas, seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales. ¿Por qué? Porque primero genera más discriminación y más violencia. En el caso de la comunidad LGBT+, dificulta su aceptación de sí mismos, su inclusión, no solo dentro de la sociedad, sino también dentro de la diversidad sexual. Sí. Porque dentro de la diversidad sexual, las personas LGBT repiten ciclos de violencia. Como a mí me discriminaron, yo discrimino. Sí, Ajá. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, lo importante es que esta población LGBT ya está trabajando en identificar y cerrar estos ciclos de violencia para sanarla y no repetirla dentro y fuera de la diversidad sexual. Sí. Y en ese sentido, a las personas heterosexuales les afecta porque toda esta educación en la cultura machista y patriarcal genera que ellos violenten a sus familiares y amigos a pesar de que son personas importantes para ellos. Entonces, eso es lo que hemos estado reflexionando partiendo del trabajo interno para prevenir esta situación.
Oye, entiendo además, mi querido Manuel Edmundo Ramos, que han trabajado de manera muy importante. Usabas un término el día de ayer, sanando violencias internas y externas para prevenir justamente la homo, lesbo y bi transfobia, que se convierte también en un fenómeno social que debemos atender y que incluso referías desde la perspectiva formal, institucional de la educación, se podrían atender y se podrían revisar o se tendrían que estar revisando algunas situaciones en este tema, en esta temática, incluso en Querétaro, mi querido Manuel. Sí, claro que sí. Nosotros desde hace muchos años consideramos que precisamente las asignaturas desde el kinder hasta la universidad deben de tener como esta formación para evitar los ciclos de violencia, ¿sí? Sí. Porque en el momento que yo me valoro y me respeto como persona, me conozco, entonces puedo prevenir no solo la homo, lesbo, bi, transfobia, sino todas las formas de violencia. Entonces, aquí nosotros celebramos y reconocemos en este campo a las universidades que se han apegado precisamente a respetar la dignidad humana a partir del derecho a la no discriminación constitucional y los derechos humanos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Querétaro, que ayer también se pronunció, que la rectora ha sido una mujer muy comprometida con la no discriminación, aliada de la igualdad. Por ejemplo, también estuvo el licenciado José Antonio Ugalde de la Universidad de Londres, que también ha apoyado muchísimo la no discriminación, y que nosotros todos, si te fijaste el día de ayer, hubo mucho movimiento de instituciones, de organizaciones, de universidades, y que nos concretamos al final en el encendido representativo de los arcos, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro, y dirigido por el Frente por la No Discriminación, donde nos reunimos las autoridades. A mí me dio mucho gusto, la Defensoría de Derechos Humanos, estuvo también la rectora de la UAC, del vicerrector de la Universidad de Londres, la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobierno del Estado, el Instituto para Prevenir la Discriminación, el Tecnológico Nacional de México, y las organizaciones sociales, y esto habla precisamente de un compromiso por respetar la dignidad de todos los seres humanos, de todas las violencias, en este caso de la diversidad sexual, que históricamente hemos sido violentados y que a través de esta violencia normalizada, patriarcal y machista. Sin duda alguna. Y bueno, y también estuvo el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos a propósito de esta conferencia que tú también concediste el día de ayer, pero la pregunta es, ¿tiene que ver o qué tienen que ver los derechos humanos justamente pues con con esta esencia para que se pueda erradicar de manera institucional, de manera estructural los casos de violencia, este odio irracional al que también referías, que sigue? Y te pregunto también, ¿sigue existiendo, por ejemplo, en la sociedad queretana, Manuel Edmundo Ramos, en contra de las personas, obviamente, homo, trans o bifobia, o bi? Claro que sigue existiendo. Sigue, sobre todo, en las personas que vienen de otras generaciones. Sí. Afortunadamente, las juventudes, pues, la viven de otra forma por los avances de los derechos humanos, son más sensibles, son más incluyentes. Pero todavía las personas que no tuvimos una información sobre que tenemos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que son los derechos, el derecho a ejercer una sexualidad informada, protegida, sin violencia sexual ni discriminación, todavía les cuesta mucho trabajo entender que las personas tenemos que respetarnos también en el ámbito de la sexualidad. Entonces sí sigue habiendo, y en México, por ejemplo, aumentaron el año pasado un 11.54% los crímenes de odio contra la población LGBT. Se registraron 87 casos más, de acuerdo con la organización civil Letra S. Y por eso, esto que comentas, la Defensoría de Derechos Humanos también ha sido una gran aliada, lo sigue siendo a través de su nuevo presidente, apoyando diferentes actividades, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos, y que tenemos que tratarnos de forma fraterna.
Entonces, no dice nada más los heterosexuales o de ciertas características, dice todos los seres humanos. Claro. Entonces, desde ahí hacemos este llamado precisamente a que las personas, cuando no podemos ser empáticas, necesitamos hacer un trabajo interno. Como dicen, cuando algo me choca, algo me checa, ¿no? Entonces, la invitación es que cada quien hagamos un trabajo interno para prevenir la violencia contra la población LGBT y contra todas las personas, porque allá hay algo que nos lastima y que genera que lastimemos, y ahí es donde hay que identificar que debemos prevenir repetir ciclos de violencia. Sin lugar a dudas. Y luego referías también, y finalmente, y agradecerte como siempre, mi querido Manuel Edmundo Ramos, presidente de SOS Discriminación Internacional en Querétaro, pues este criterio, esta forma patriarcal o machista que de repente también genera pues cierta aversión hacia la comunidad LGBTIQA+, no sé si lo dije bien, y que obviamente pues habrá que revisar, habrá que también, sobre todo con pinzas, atender y considerar para lograr una verdadera y auténtica transformación radical de la sociedad queretana en favor de los derechos humanos de todas las personas, con un esquema de igualdad, como lo comentabas el día de ayer, mi querido Manuel. Así es, por eso el lema de este año es, a nivel internacional, es juntas, juntos, juntes, unidos, unidas, unides en la diversidad, para centrar la solidaridad de los movimientos, las identidades, las instituciones, las universidades, y también reconocer a los medios de comunicación como el tuyo, que contribuyan a que haya una cultura de la no discriminación y la no violencia, porque de esa manera podemos llegar a más personas para sensibilizarnos de que al final todos somos seres humanos y necesitamos valorarnos, respetarnos para poder apoyarnos. Bueno, pues el tema da para mucho, todavía estamos pendientes, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con esta discusión, con este análisis, con este debate, con esta realidad que obviamente se tiene que plantear de manera distinta en la sociedad queretana, ¿o hemos avanzado sustancialmente en alguna situación, Manuel Edmundo? Fíjate, la reflexión que se hace a nivel nacional e internacional es que desde luego ha habido importantes avances, sigue un proceso, ¿no? Pero ese avance también se ve amenazado de que un momento a otro se puede retroceder, precisamente por esta intolerancia que nos ha dejado mayormente después de la pandemia, ¿no? La intolerancia aumentó, la discriminación, el odio, después de que salimos de la pandemia, que debería haber sido lo contrario, ¿no? Entonces, por eso estamos fortaleciendo esto, porque en la medida que prevenimos las violencias y las discriminaciones hacia todos los seres humanos, podemos cuidarnos, podemos ayudarnos, podemos ser personas que somos empáticos. Entonces, nos necesitamos como humanos, y en ese sentido esperamos que las personas trabajemos nuestro interior para no violentar a nadie, ni por su orientación sexual, ni por otra razón. Bueno, pues mi querido maestro Manuel Edmundo Ramos, te agradezco mucho SOS Discriminación Internacional en Querétaro, y atentos al pendiente, y siempre también respetuosos obviamente de esta propuesta y de esta exigencia que se convierte en parte de lo que tiene que ver con las políticas públicas hoy en Querétaro, y también pues de esta cultura que debemos también consolidar en favor de la no violencia y del respeto a los derechos humanos de todos. Mi querido Manuel Edmundo Ramos, muchas gracias otra vez, que tengas buenos días. Igualmente, gracias a todos y a todas y a todos. Igualmente, muy amable, gracias. Y por esta razón, dice el lema en este 17 de mayo, es juntos, juntas, juntes, unidos, unidas, unides, es en la diversidad, que se centra en el poder de la solidaridad entre movimientos, identidades y fronteras para seguir propiciando el cambio, partiendo de sanar la LGBT-fobia interiorizada dentro y fuera de la población en Querétaro. Bueno, pues ahí estamos, atentos al pendiente, y sobre todo en esta reflexión
información que sin duda alguna nos ayuda a entender y a pensar esta nueva realidad de la sociedad queretana. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Las 8:01 hacemos una pausa. Mi querido Pirro Hernández, ganador del boleto para la Expo Canina, que comienza el día de hoy, es Lenny Nelson Gallegos. Ya puede pasar aquí a Radar News, a las instalaciones de Radar News, aquí en Prolongación Tecnológico 950, Colonia Girasoles, 6º piso, aquí con la señorita Andrea Flores, para que pueda recoger su pase doble. Muy amable, gracias a nuestros amigos que nos sintonizan. Son las 8:02, hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Voy a platicar aquí en cabina con la diputada Andrea Tobar, diputada por el partido Movimiento Regeneración Nacional, a propósito de las iniciativas de ley en el autismo y también la iniciativa, qué va a pasar, cómo están viendo, cómo están leyendo la reforma electoral en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un